¿Alguna vez te has preguntado qué hizo realmente Jesús durante esos 3 días que estuvo muerto? ¿Qué ocurrió en ese misterioso lugar llamado Hades mientras su cuerpo yacía en la tumba? Y si te dijera que lo que Cristo hizo en el Hades durante esos 3 días cambió para siempre el destino de la humanidad, y que este conocimiento oculto puede transformar completamente tu comprensión sobre la salvación, el poder de Dios y tu propia vida espiritual. Existe un secreto tan poderoso sobre la obra de Cristo en las regiones de los muertos que muy pocos cristianos realmente lo conocen. Y cuando lo descubras, tu fe nunca volverá a ser la misma. Durante siglos, la Iglesia ha guardado silencio sobre estos misterios. ¿Por qué? Porque lo que Jesús realizó en el Hades es tan extraordinario, tan revolucionario, que desafía todo lo que pensabas que sabías sobre la cruz del Calvario. La muerte de Cristo no fue solo el final de una historia, sino el comienzo de la batalla más épica jamás librada en los dominios espirituales. Piensa por un momento, si la muerte es el enemigo final del ser humano, ¿no crees que Jesús tendría que enfrentarlo directamente en su propio territorio? ¿No tendría que descender a los lugares más profundos para conquistar desde la raíz misma el poder de las tinieblas? Esto que vas a descubrir hoy no es teología abstracta. Es una realidad que toca tu vida diaria, tus luchas, tus miedos y tus victorias. En los próximos minutos vamos a adentrarnos en un viaje que pocas personas se atreven a hacer. Descubrirás 3 días que cambiaron la eternidad. Conocerás batallas libradas en dimensiones invisibles y entenderás por qué el infierno mismo tembló cuando Cristo cruzó sus puertas. Te revelaré secretos bíblicos que han estado ahí siempre, esperando ser descubiertos por corazones hambrientos de verdad como el tuyo. Hay algo poderoso esperándote en este video, algo que el Espíritu Santo quiere revelarte específicamente hoy. No es casualidad que estés aquí. No es coincidencia que estos misterios lleguen a tus oídos en este momento de tu vida. Dios tiene algo específico que decirte a través de estas verdades milenarias. Antes de continuar, necesito que hagas algo importante para tu crecimiento espiritual. Comenta ahora mismo: Jesús descendió por mí. Esta declaración no es solo un comentario, es un acto de fe que conecta tu corazón con el sacrificio más grande jamás realizado. Al escribir estas palabras, estás reconociendo que Cristo no solo murió por ti, sino que descendió a los lugares más profundos por amor a tu alma. También te pido que presiones el botón de me gusta ahora mismo. ¿Sabes por qué es tan importante? Porque al hacerlo, estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje divino a más personas que necesitan desesperadamente escucharlo. Estás siendo instrumento de Dios para difundir su palabra a corazones heridos que buscan respuestas. ¡Felicidades! Acabas de convertirte en un evangelista digital, un portador de luz en medio de las tinieblas de este mundo. Piensa en esto. Así como Jesús descendió al Hades para liberar a los cautivos, tú ahora estás ayudando a liberar a otros del cautiverio de la ignorancia espiritual. Cada me gusta, cada suscripción, cada comentario es un acto de amor hacia almas que están perdidas y necesitan encontrar estas verdades. Sé que muchos de ustedes usan este contenido como su apoyo espiritual principal, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca o que buscan profundizar más allá de las enseñanzas superficiales. Por eso es tan vital que participen desde el primer momento. Por eso los animo a que escriban paz en Cristo antes de comenzar cada estudio, porque esa simple frase crea una atmósfera de adoración y prepara nuestros corazones para recibir revelación divina. Y déjame decirte algo más. La penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave que desbloquee una bendición que Dios ha estado preparando especialmente para tu vida.
No es casualidad que estés aquí. No es coincidencia que estas palabras lleguen a tus oídos justo ahora. Ahora sí, con nuestros corazones preparados y nuestro espíritu receptivo, vamos a comenzar este estudio extraordinario sobre lo que realmente hizo Jesús en el Hades y cómo esa obra sobrenatural sigue impactando tu vida hoy. Desde el momento en que Jesús exhaló su último aliento en la cruz, algo extraordinario comenzó a ocurrir en las dimensiones espirituales. Pero para entender verdaderamente lo que sucedió, debemos retroceder 1000 años antes, cuando el rey David, lleno del Espíritu Santo, profetizó algo que nos dejará sin aliento. En el Salmo 16:10, David escribió estas palabras proféticas: «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». ¿Te das cuenta de lo que esto significa? David no estaba hablando de sí mismo, estaba profetizando sobre el Mesías que vendría. Estaba viendo, a través de los ojos del Espíritu, el descenso de Cristo al mundo de los muertos. Pero aquí viene lo impactante. La palabra hebrea, Seol, y su equivalente griego, Hades, no se refieren simplemente a un lugar de descanso. Se refieren a las regiones de los muertos, un lugar dividido en compartimientos, donde las almas esperaban el gran día de la redención. Era una prisión espiritual que mantenía cautivas a millones de almas desde los tiempos de Adán. Imagínate por un momento la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Durante milenios, patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Samuel y David habían estado esperando en ese lugar, justos y profetas que murieron con la promesa de un Salvador que vendría, pero que no podían entrar al cielo porque el precio del pecado aún no había sido pagado completamente. Puedes sentir la expectativa que debió haberse apoderado de las regiones de los muertos cuando el Espíritu de Cristo comenzó su descenso. Era como si toda la eternidad hubiera estado conteniendo la respiración durante siglos, esperando este momento preciso. Las fuerzas demoníacas que custodiaban esos lugares debieron sentir un terror indescriptible cuando se dieron cuenta de quién estaba cruzando sus fronteras. Porque Cristo no descendió como un alma ordinaria. No llegó derrotado o vencido por la muerte. Llegó como el león de la tribu de Judá, como el Rey de Reyes que había conquistado el pecado en la cruz, y ahora venía a reclamar su botín de guerra. Venía a cumplir la profecía de Isaías 61:1, que él mismo había leído en la sinagoga, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Este descenso no fue un accidente ni una consecuencia trágica de su muerte. Fue un plan divino orquestado desde antes de la fundación del mundo. Era necesario que el Salvador experimentara la muerte completamente, que fuera donde van todos los muertos, para poder ser verdaderamente el primogénito de entre los muertos y tener las llaves de la muerte y del Hades. La tradición judía habla del Seol como un lugar dividido. Por un lado estaba el seno de Abraham, donde descansaban los justos en paz, y por otro lado estaba el lugar de tormento donde sufrían los impíos. Cristo tenía una misión específica en cada uno de estos compartimientos, y lo que hizo allí cambió para siempre las reglas del juego espiritual. ¿Te das cuenta de que tu salvación no comenzó en el momento en que aceptaste a Cristo? Comenzó cuando Él descendió a esas regiones tenebrosas hace 2000 años y peleó una batalla que tú no podías pelear. Conquistó un territorio que tú no podías conquistar y liberó a cautivos que llevaban milenios esperando. Si ya has experimentado el poder libertador de Cristo en tu vida, comenta: Él descendió por mí. Si aún no has comprendido la magnitud de lo que Jesús hizo en esos 3 días, comenta: quiero entender más. Tu testimonio puede ser la chispa que encienda la fe de otro corazón que está buscando respuestas. Lo que sucedió a continuación en el Hades fue la confrontación más épica de todos los tiempos, una batalla que determinó
el destino eterno de la humanidad. Pero esta no fue una batalla física como las que conocemos en la Tierra. Fue un enfrentamiento cósmico entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Satanás, quien se había regocijado creyendo que había logrado destruir al Hijo de Dios en la cruz, pronto descubriría que había cometido el error más grande de su existencia. Como dice 1 Corintios 2:8, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El diablo, en su arrogancia, había sellado su propia derrota. Cuando Cristo entró al Hades, no llegó como un prisionero más, llegó como el conquistador que había pagado el precio completo del rescate. El apóstol Pedro nos revela este misterio en Hechos 2:24, cuando dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Captas la profundidad de estas palabras? La muerte intentó retener a Cristo, pero era imposible porque Él era la vida misma. Imagínate la cara de Satanás cuando se dio cuenta de que había sido engañado. Durante siglos había creído que la muerte era su arma definitiva, su prisión inquebrantable. Pero ahora, frente a sus ojos, estaba viendo cómo aquel que había colgado aparentemente derrotado en una cruz se alzaba en las regiones de los muertos como el vencedor absoluto. La Escritura nos da pistas de esta batalla sobrenatural. En Efesios 4:8-9, Pablo cita el Salmo 68. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cristo no solo murió, descendió a las partes más profundas para enfrentar al enemigo en su propio territorio. Pero aquí viene lo que realmente te va a impactar. Cristo no solo venció a Satanás en el Hades, sino que lo despojó públicamente. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra griega para despojó significa literalmente desnudar completamente, como quien le quita la armadura a un enemigo vencido. ¿Qué significa esto para tu vida diaria? Significa que cuando enfrentas batallas espirituales, tentaciones, opresiones o ataques del enemigo, no estás luchando contra un oponente en plena fuerza. Estás luchando contra un enemigo ya derrotado, ya despojado, ya humillado públicamente. Satanás puede rugir como león, pero sus colmillos fueron quebrados en el Hades hace 2000 años. Esta batalla cósmica explica por qué tantas veces sientes que hay fuerzas invisibles operando en tu vida. Explica por qué hay momentos en que sientes que estás en una guerra espiritual. Porque efectivamente lo estás, pero es una guerra donde la victoria ya fue conquistada. Tú no peleas para vencer, peleas desde la victoria que Cristo ya obtuvo en las profundidades del Hades. Cada vez que el enemigo trata de recordarte tus fracasos pasados, tus debilidades, tus miedos, recuérdale lo que Cristo hizo en el Hades. Cada vez que sientas que las fuerzas de las tinieblas se levantan contra ti, declara la victoria que fue conquistada en las regiones de los muertos, cuando Jesús enfrentó y derrotó al príncipe de las tinieblas. La batalla más importante de tu vida ya fue peleada y ganada por otro. Cristo descendió a las profundidades para que tú nunca tuvieras que hacerlo. Luchó contra el enemigo para que tú pudieras caminar en victoria. Si has experimentado la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal en tu vida, comenta, Cristo ya venció. Si necesitas recordar esta verdad para enfrentar alguna batalla que estás viviendo ahora, comenta, declaro la victoria. Tu testimonio puede ser el aliento que otro necesita para recordar quién ya ganó la guerra. Lo que Cristo hizo después de vencer a Satanás en el Hades fue algo que había sido profetizado durante siglos, pero que nadie había podido imaginar completamente.
Fue el éxodo más grande de la historia, no de un pueblo saliendo de Egipto, sino de millones de almas justas siendo liberadas de las prisiones de la muerte. En el seno de Abraham esperaban los patriarcas, los profetas, los justos de todas las épocas que habían muerto con fe en las promesas de Dios. Abraham, que había creído a la promesa de que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Moisés, que había visto de lejos la tierra prometida, pero que ahora contemplaría algo mucho más glorioso. David, que había profetizado sobre este mismo momento, todos ellos esperando al libertador. Cuando Cristo apareció en el seno de Abraham, imagínate la explosión de gozo que debe haberse producido. Después de milenios de espera, después de generaciones enteras anhelando este momento, finalmente estaba allí el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. El precio había sido pagado, la deuda había sido saldada, y ahora venía a cobrar su botín de guerra. La palabra que usa Pablo en Efesios 4:8 es crucial. Llevó cautiva la cautividad. En otras palabras, Cristo tomó cautivos a aquellos que estaban cautivos, los liberó de su prisión y se los llevó consigo. Esto no fue una simple visita pastoral, fue una operación de rescate masiva, un traslado celestial de proporciones épicas. ¿Pero qué significa esto para ti hoy? Significa que la misma libertad que Cristo trajo a esos patriarcas te la está ofreciendo a ti ahora mismo. Si ellos estaban cautivos por el pecado de Adán, tú puedes estar cautivo por tus propios pecados, por tu pasado, por tus traumas, por tus miedos, por tus adicciones. Pero el mismo Cristo que liberó a Abraham puede liberarte a ti. Piensa en las cárceles invisibles que pueden estar aprisionando tu alma, la culpa que no te deja dormir en paz, el rencor que cargas hacia alguien que te hirió, el miedo al futuro que paraliza tus decisiones, la baja autoestima que sabotea tus relaciones, la ansiedad que roba tu gozo diario. Cristo descendió al Hades para demostrar que no existe prisión espiritual que Él no pueda abrir. Cuando Jesús dijo en Lucas 4:18, «El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos», no estaba hablando solo de su ministerio terrenal. Estaba profetizando lo que haría en el Hades y lo que sigue haciendo hoy en las vidas de quienes claman a Él con fe. Esta liberación que Cristo realizó en las regiones de los muertos también explica por qué tenemos acceso directo al Padre. Hebreos 10:19-20 dice, «Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo». Cristo no solo abrió las prisiones del Hades, abrió el camino directo al trono de la gracia. Cada oración que haces, cada lágrima que derramas buscando a Dios, cada momento en que clamas pidiendo libertad, está respaldado por lo que Cristo hizo en esos 3 días. Tu acceso a la presencia divina fue comprado con el descenso de Cristo a las profundidades y su ascenso victorioso llevando cautivos consigo. Pero hay algo más. Así como Cristo liberó a esos cautivos, Él quiere usarte a ti para liberar a otros. Cada persona que está a tu alrededor y que vive en algún tipo de cautiverio espiritual puede experimentar libertad a través de tu testimonio, de tus oraciones, de tu amor incondicional. Eres parte del ejército libertador de Cristo. Eres un agente de liberación en las manos del que descendió al Hades para quebrar cadenas y abrir puertas de prisiones. Si Cristo te ha liberado de algún cautiverio en tu vida, comenta, «Soy libre en Cristo». Si conoces a alguien que necesita esta libertad, comenta, «Oro por liberación». Tu declaración puede ser el clamor que mueva el corazón de Dios para traer libertad a una vida que lo necesita desesperadamente.
En el momento más glorioso de la historia del Hades, Cristo hizo algo que cambió para siempre las reglas del universo espiritual. Arrebató de las manos de Satanás las llaves de la muerte y del Hades, y con ellas el control absoluto sobre el destino eterno de toda la humanidad. En Apocalipsis 1:18, el Cristo resucitado le dice a Juan: «Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno». Estas no son llaves simbólicas, son llaves reales que representan autoridad absoluta, control total, dominio completo sobre los dominios de la muerte. Imagínate lo que significaba que Satanás tuviera esas llaves. Durante milenios, él había sido el carcelero supremo de las almas humanas. Cuando alguien moría, era él quien determinaba su destino eterno. Era él quien decidía quién podía salir y quién tenía que quedarse. Era él quien tenía la última palabra sobre la vida y la muerte. Pero todo eso cambió cuando Cristo entró al Hades. La batalla por esas llaves no fue simplemente un enfrentamiento de poder, fue un juicio legal en los tribunales celestiales. Cristo tenía el derecho legal de reclamarlas porque había pagado el precio completo del rescate. Su sangre derramada en la cruz era el documento de compra que le daba autoridad absoluta sobre todo lo que Satanás había mantenido bajo su dominio. ¿Qué significa para tu vida diaria que Cristo tenga esas llaves? Significa que ya no tienes que vivir con miedo a la muerte. Significa que tu destino eterno está seguro en las manos del que venció a la muerte en su propio territorio. Significa que cuando el enemigo trata de amenazarte con destrucción, tú puedes recordarle quién tiene las llaves reales del poder. Estas llaves también representan autoridad sobre toda opresión demoníaca. Cuando sientes que fuerzas espirituales están tratando de oprimir tu mente, tu matrimonio, tu familia, tus finanzas, tu salud, recuerda que Cristo tiene las llaves de todos los dominios donde opera el enemigo. Él puede abrir lo que nadie puede cerrar y cerrar lo que nadie puede abrir. Piensa en las áreas de tu vida donde sientes que el enemigo ha puesto candados espirituales, relaciones rotas que parecen imposibles de restaurar, situaciones financieras que parecen no tener salida, enfermedades que los médicos no pueden explicar, problemas familiares que se repiten generación tras generación. Cristo tiene las llaves para abrir cada uno de esos candados. Pero hay algo aún más poderoso. Cristo no solo tiene esas llaves para Él mismo, sino que ha compartido esa autoridad contigo. En Mateo 16:19, Jesús le dice a Pedro: «Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos». Esta autoridad no era solo para Pedro, es para toda la iglesia, para todos los que creemos. Esto significa que cuando oras, cuando declaras la palabra de Dios, cuando intercedes por otros, estás usando la autoridad de las llaves que Cristo conquistó en el Hades. Tu oración no es solo una petición desesperada al aire, es el ejercicio de una autoridad legal que fue comprada con sangre y conquistada en batalla. Cada vez que atas las fuerzas del mal que quieren operar contra tu familia, estás usando esas llaves. Cada vez que desatas bendición sobre tu vida y la vida de tus seres queridos, estás ejerciendo la autoridad que Cristo te delegó. Cada vez que declaras vida sobre una situación que parece muerta, estás operando con el poder de quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. No eres una víctima indefensa en este mundo. Eres un portador de las llaves del reino, un delegado de la autoridad de Cristo, un representante legal del que descendió al Hades y salió victorioso con las llaves del poder en sus manos. La próxima vez que enfrentes una situación que parece imposible, recuerda que sirves al que tiene las llaves de la muerte y del Hades. La próxima vez que el enemigo trate de intimidarte, recuérdale quién tiene las llaves reales del poder.
Si has experimentado el poder de esas llaves operando en tu vida, comenta: Cristo tiene las llaves. Si necesitas que esa autoridad se manifieste en alguna situación específica que estás viviendo, comenta: uso la autoridad de Cristo. Tu declaración puede ser la llave que abra la puerta de un milagro. Una de las revelaciones más impactantes de lo que Cristo hizo en el Hades está registrada en 1 Pedro 3, 18, 20, donde se nos dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé. Este pasaje ha sido uno de los más debatidos en la historia del cristianismo, pero su significado es más poderoso de lo que puedes imaginar. Estos espíritus encarcelados no eran almas humanas comunes. Eran los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios en los días anteriores al diluvio, aquellos seres celestiales que abandonaron su morada original y corrompieron la tierra con su maldad. Durante milenios habían estado encerrados en las prisiones más profundas del Hades, esperando el día del juicio final. Cuando Cristo llegó al Hades, no fue solo a liberar a los justos, también fue a proclamar su victoria a aquellos que habían sido los arquitectos de la primera gran rebelión contra Dios. Imagínate la escena. Cristo, el mismo verbo por el cual fueron creados todos los ángeles, apareciendo ante aquellos que se habían rebelado contra él, proclamando su victoria absoluta. ¿Qué les predicó Cristo a estos espíritus encarcelados? No fue un evangelio de salvación, porque para ellos ya no había redención posible. Les proclamó su triunfo, les anunció que su rebelión había sido completamente derrotada. Les declaró que su juicio era inminente e irreversible. Fue una proclamación de justicia divina que resonó por todos los abismos del Hades. Esta proclamación tiene implicaciones extraordinarias para tu vida espiritual. Significa que no hay poder demoníaco, no hay principado, no hay potestad, no hay fuerza espiritual de maldad que no haya sido ya juzgada y sentenciada por Cristo. Cuando el enemigo trata de operar en tu vida, ya lo hace como un criminal condenado, esperando solo la ejecución de su sentencia. Piensa en esto. Los demonios que pueden estar tratando de influir en tu mente, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, ya han escuchado la proclamación de su derrota de los labios del mismo Cristo. Saben que su tiempo es corto, saben que su poder es limitado, saben que su destino está sellado. Por eso pelean con tanta desesperación, porque saben que ya han perdido la guerra. Esta verdad te da una perspectiva completamente nueva sobre las batallas espirituales que enfrentas. No estás luchando contra enemigos que tienen posibilidades de vencerte. Estás enfrentando a criminales condenados que están tratando de causar el mayor daño posible antes de que se ejecute su sentencia final. Cuando Cristo proclamó a estos espíritus encarcelados, también estaba estableciendo un precedente legal en los tribunales celestiales. Estaba declarando que toda rebelión contra Dios, todo intento de usurpar su autoridad, toda manifestación de maldad sería juzgada con la misma severidad. No hay fuerza en el universo que pueda desafiar su autoridad y salir impune. Esta proclamación también explica por qué tu autoridad espiritual es tan efectiva cuando la ejerces en el nombre de Jesús. No estás invocando el nombre de alguien que espera tener autoridad en el futuro. Estás invocando el nombre de aquel que ya proclamó su victoria a todos los poderes espirituales, tanto a los ángeles caídos como a los demonios que operan en la tierra. Cada vez que declaras: en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas, estás respaldado por la proclamación que Cristo hizo en las prisiones del Hades. Cada vez que atas fuerzas demoníacas en oración, estás aplicando el juicio que ya fue pronunciado en las regiones de los muertos. Cada vez que resistes al diablo, él tiene que huir porque ya sabe cuál es su destino final.
Esta proclamación de Cristo también es un recordatorio de que la justicia divina es perfecta e inevitable. Todo aquel que se rebela contra Dios, todo aquel que rechaza su amor y su salvación, tendrá que enfrentar el mismo juicio que enfrentaron estos espíritus encarcelados. No hay escape, no hay amnistía, no hay segunda oportunidad después de la muerte. Pero para ti, que has aceptado a Cristo como tu Salvador, esta proclamación es una declaración de tu libertad absoluta. Los mismos poderes que fueron juzgados en el Hades ya no tienen autoridad sobre tu vida. Has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, y ningún poder demoníaco puede reclamarte de vuelta. Si has experimentado la libertad de esos poderes juzgados en tu vida, comenta: Cristo proclamó mi libertad. Si necesitas recordar que las fuerzas que te atacan ya fueron juzgadas y sentenciadas, comenta: declaro el juicio de Dios. Tu declaración puede ser el recordatorio que otro corazón necesita de que la justicia divina ya está operando a su favor. El tercer día llegó con una fuerza sobrenatural que estremeció no solo la tierra, sino todos los dominios espirituales. Cristo, habiendo completado su misión en el Hades, estaba a punto de protagonizar el evento más espectacular de la historia, su resurrección gloriosa que sellaría para siempre su victoria sobre la muerte. Mateo 28:2 nos dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Pero este terremoto no fue solo físico, fue una convulsión cósmica que anunció al universo entero que la muerte había sido derrotada en su propio territorio. El Hades temblaba porque su prisionero más importante estaba a punto de quebrar para siempre sus cadenas. Imagínate lo que debe haber sentido Satanás en ese momento. Durante 3 días había guardado silencio, quizás creyendo que finalmente había logrado destruir al Hijo de Dios. Pero cuando comenzaron los temblores, cuando las tinieblas del Hades empezaron a ser penetradas por una luz gloriosa, cuando sintió que su dominio se desmoronaba, se dio cuenta de que había sido completamente derrotado. La resurrección de Cristo no fue simplemente el retorno de un muerto a la vida. Fue la declaración oficial de que la muerte había perdido su poder, de que el último enemigo había sido vencido, de que las puertas del Hades no podían prevalecer contra el poder de Dios. Como declara 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero lo que hace esto aún más glorioso es entender que Cristo no resucitó solo. Mateo 27:52-53 nos revela algo extraordinario. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Cristo llevó consigo a algunos de los santos que había liberado del Hades. Esta fue la primera gran demostración de lo que Pablo llama en 1 Tesalonicenses 4:16, la resurrección de los muertos en Cristo. Fue como un adelanto, un anticipo de lo que sucederá cuando Cristo regrese y todos los que murieron en él resuciten para vida eterna. Fue la prueba tangible de que su victoria en el Hades había quebrado el poder de la muerte para siempre. ¿Qué significa esto para tu vida diaria? Significa que ya no tienes que vivir con miedo a la muerte. La muerte, que había sido el terror de la humanidad desde Adán, ahora no es más que una puerta de paso hacia la gloria eterna. Cristo la ha transformado de tu mayor enemigo en tu último paso hacia la presencia de Dios. Esta victoria sobre la muerte también tiene implicaciones para todas las muertes pequeñas que puedes estar experimentando en tu vida. La muerte de sueños que parecían imposibles, la muerte de relaciones que creías perdidas, la muerte de esperanzas que se habían marchitado.
la muerte de propósitos que habían sido sepultados por las circunstancias. El mismo poder de resurrección que levantó a Cristo de los muertos está disponible para levantar todo lo que ha muerto en tu vida. Romanos 8:11 nos asegura: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Cada mañana que despiertas, estás experimentando un pequeño anticipo de la resurrección. Cada vez que Dios restaura algo que creías perdido en tu vida, estás viendo el poder de la resurrección operando. Cada vez que encuentras fuerzas para continuar cuando pensabas que ya no podías más, estás siendo tocado por el mismo poder que levantó a Cristo del Hades. La resurrección de Cristo también significa que tu futuro eterno está absolutamente seguro. Porque Él vive, tú también vivirás. Porque Él venció a la muerte, tú también la vencerás. Porque Él salió victorioso del Hades, tú nunca tendrás que temer sus puertas. Juan 11, 25, 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta verdad transformará completamente tu perspectiva sobre los problemas que enfrentas. Cuando sepas verdaderamente que sirves al que venció a la muerte, entenderás que no hay situación en tu vida que sea demasiado muerta para ser resucitada. No hay problema demasiado grande para ser resuelto. No hay enemigo demasiado fuerte para ser derrotado. La resurrección de Cristo es la garantía de que todo lo que Él ha prometido para tu vida se cumplirá. Porque Él es fiel y verdadero, porque Él tiene poder sobre la vida y la muerte, porque Él demostró su fidelidad saliendo victorioso del Hades. Puedes confiar completamente en que Él cumplirá cada una de sus promesas en tu vida. Si has experimentado el poder de la resurrección restaurando algo muerto en tu vida, comenta: Cristo resucita lo muerto. Si necesitas que ese poder opere en alguna situación que parece sin esperanza, comenta: declaro resurrección. Tu testimonio puede ser la esperanza que alguien necesita para creer que Dios puede resucitar lo que parecía perdido para siempre. 40 días después de su resurrección, Cristo protagonizó el desfile de victoria más glorioso jamás visto en el universo. Su ascensión no fue simplemente un viaje de regreso al Padre, sino una procesión triunfal donde llevó consigo a todos los cautivos que había liberado del Hades, presentándolos ante el trono de Dios como trofeos de su victoria. Hechos 1:9 nos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Pero esta nube no era una nube ordinaria. Era la manifestación de la gloria shekinah de Dios, la misma presencia divina que había guiado a Israel en el desierto y que ahora venía a escoltar al Hijo victorioso de regreso a su trono celestial. Imagínate la procesión que debe haber seguido a Cristo en su ascensión. Abraham, el padre de la fe, finalmente viendo cumplidas todas las promesas que había creído por fe. Moisés, el gran libertador, marchando junto al libertador definitivo. David, el rey poeta cantando salmos de victoria junto al Rey de Reyes. Todos los profetas, patriarcas y justos del Antiguo Testamento finalmente entrando al cielo que había sido cerrado para ellos desde la caída de Adán. El Salmo 24:7-10 profetizó este momento glorioso. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Tentar nuevamente en continuar editar quién es este Rey de Gloria. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria?
Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Las puertas eternas del cielo se abrieron de par en par para recibir no solo al Hijo victorioso, sino a toda la multitud de redimidos que había rescatado de las prisiones del Hades. Era el cumplimiento de la profecía de Efesios 4:8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este ascenso triunfal cambió para siempre la geografía espiritual del universo. Antes de Cristo, el cielo estaba cerrado para la humanidad caída. Ahora, gracias a su obra en el Hades y su victoria sobre la muerte, el camino estaba abierto para que toda alma redimida pudiera entrar directamente a la presencia del Padre. ¿Qué significa esto para tu vida espiritual? Significa que cuando mueras, no tendrás que esperar en ningún lugar intermedio, no tendrás que pasar por ningún proceso de purificación adicional. Gracias a lo que Cristo hizo en el Hades, tu alma partirá inmediatamente a estar con el Señor. Como le dijo al ladrón en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero la ascensión triunfal de Cristo también tiene implicaciones para tu vida presente. Efesios 2:6 nos revela algo extraordinario. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En la mente de Dios, tú ya estás ascendido, ya estás sentado en lugares celestiales, ya estás participando de la victoria de Cristo. Esta posición celestial es la fuente de tu autoridad espiritual en la tierra. Cuando oras, no lo haces desde la tierra tratando de alcanzar el cielo. Oras desde tu posición celestial en Cristo, ejerciendo la autoridad que Él conquistó en el Hades y confirmó en su ascensión. Tus oraciones tienen poder porque provienen de alguien que está sentado en lugares celestiales. La ascensión de Cristo también estableció su ministerio como nuestro sumo sacerdote celestial. Hebreos 4:14-16 nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Cristo, habiendo experimentado la muerte y el Hades, entiende perfectamente cada lucha que enfrentas. Él conoce el terror de la separación, la angustia de la batalla espiritual, el peso de cargar con el pecado de la humanidad. Por eso, puede interceder por ti con perfecta comprensión y compasión infinita. Cada vez que sientes que tus fuerzas se agotan, recuerda que tienes un sumo sacerdote en el cielo que bajó al Hades por ti. Cada vez que enfrentas tentaciones que parecen abrumadoras, recuerda que tienes un abogado que venció al tentador en su propio territorio. Cada vez que te sientes solo en tus luchas, recuerda que tienes un intercesor que entiende perfectamente lo que estás pasando. La ascensión de Cristo también es la garantía de tu propia ascensión futura. En Juan 14:3, Jesús prometió, «Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». El mismo Cristo que ascendió llevando cautivos del Hades, regresará para llevarte a ti a la gloria celestial. Pero no tienes que esperar hasta la muerte para experimentar algo de esta ascensión. Cada vez que adoras, tu espíritu asciende a la presencia de Dios. Cada vez que oras, te conectas con el trono celestial donde Cristo intercede por ti. Cada vez que lees la palabra, participas de los consejos celestiales donde se revelan los misterios de Dios. La ascensión triunfal de Cristo es tu invitación a vivir desde una perspectiva celestial. Ya no eres simplemente un habitante de la tierra luchando por sobrevivir. Eres un ciudadano del cielo, con todas las prerrogativas y privilegios que eso implica. Eres parte de la procesión victoriosa que sigue a Cristo en su triunfo eternal.
Si has experimentado la realidad de tu posición celestial en Cristo, comenta ascendido con Cristo. Si necesitas una revelación fresca de quién eres en los lugares celestiales, comenta reclamo mi posición. Tu declaración puede ser la revelación que alguien necesita para entender su verdadera identidad en Cristo. Todo lo que hemos descubierto sobre la obra de Cristo en el Hades no es solo historia antigua o teología abstracta, es la realidad que define tu existencia diaria, el fundamento sobre el cual puedes construir una vida de victoria, paz y propósito eterno. Lo que Cristo hizo en esos 3 días sigue impactando tu vida cada segundo de cada día. Primero, entiende que ya no eres esclavo del miedo a la muerte. La ansiedad que sientes sobre el futuro, las preocupaciones que te quitan el sueño, pensando en qué pasará contigo y con tus seres queridos, todo eso ha sido desarraigado por la victoria de Cristo en el Hades. 1 Corintios 15, 56, 57 declara: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, comprendes que tienes autoridad absoluta sobre toda fuerza demoníaca. Cuando Cristo despojó a los principados y potestades en el Hades, te delegó esa misma autoridad a ti. Lucas 10:19 registra las palabras de Jesús. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No eres víctima de las circunstancias, eres un agente de cambio con poder celestial. Tercero, sabes que tu destino eterno está completamente seguro. Las dudas que pueden asaltar tu mente sobre si realmente serás salvo, si tus pecados pasados te descalificarán, si Dios realmente te ama, todas esas dudas se desvanecen cuando entiendes que Cristo bajó al mismísimo Hades para asegurar tu salvación. Romanos 8:38-39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Cuarto, comprendes que tienes acceso directo e inmediato a la presencia de Dios. Ya no necesitas intermediarios humanos, rituales complicados o ceremonias especiales. Cristo abrió el camino directo al Padre cuando quebró las puertas del Hades y ascendió victorioso. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Quinto, sabes que tienes poder de resurrección operando en tu vida. Esas situaciones que parecen muertas en tu vida, matrimonios destruidos, finanzas arruinadas, sueños sepultados, relaciones rotas, pueden ser resucitadas por el mismo poder que levantó a Cristo del Hades. Efesios 1:19-20 habla de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Sexto, entiendes que eres parte de un ejército victorioso. No estás solo en tus batallas, estás conectado con todos los santos que Cristo liberó del Hades, con todos los creyentes que han partido a la gloria, con todos los hermanos que luchan contigo en la tierra. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Séptimo, sabes que tu vida tiene propósito eterno. Cristo no descendió al Hades solo para salvarte del infierno, sino para darte una misión en la tierra. Eres su representante, su embajador, su agente de liberación para otros que están en cautiverio. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nuestro. Octavo,
Comprendes que tus oraciones tienen poder cósmico. Cuando oras, no estás simplemente hablando al aire, estás ejerciendo la autoridad que Cristo conquistó en el Hades, estás moviendo fuerzas espirituales, estás participando en la administración del reino de Dios. Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta revelación debe cambiar completamente la forma en que enfrentas cada día. Cada mañana, al levantarte, recuerda que eres más que vencedor por medio de aquel que te amó hasta el punto de descender al Hades por ti. Cada problema que enfrentes, cada decisión que tomes, cada relación que cultives, todo debe ser visto a través del lente de esta victoria cósmica. Ya no tienes excusas para vivir derrotado, deprimido, sin propósito o con miedo. Cristo pagó un precio demasiado alto, descendió demasiado profundo, luchó demasiado duro para que tú vivas una vida mediocre. Él espera que vivas a la altura de la victoria que conquistó para ti. Si esta revelación ha cambiado tu perspectiva sobre tu vida, comenta: mi vida tiene propósito eterno. Si necesitas que esta verdad se manifieste en algún área específica de tu vida, comenta: reclamo la victoria de Cristo. Tu declaración puede ser el catalizador que Dios use para transformar tu realidad. Felicitaciones. Has llegado hasta el final de esta revelación extraordinaria sobre lo que realmente hizo Jesús en el Hades. Eres parte de un grupo muy especial, porque muy pocas personas tienen el corazón suficientemente hambriento de verdad para consumir un mensaje tan profundo hasta el final. El simple hecho de que estés aquí demuestra que el Espíritu Santo te ha estado preparando para recibir estas verdades que pueden transformar completamente tu vida. Durante estos minutos, hemos viajado juntos a las profundidades del Hades. Hemos sido testigos de la batalla más épica de todos los tiempos. Hemos visto cómo Cristo desarmó a Satanás, liberó a los cautivos, arrebató las llaves de la muerte, proclamó su victoria a los espíritus encarcelados, resucitó en gloria y ascendió triunfalmente llevando multitudes al cielo. Esta no ha sido simplemente una lección de historia, ha sido una revelación del poder que opera en tu vida cada día. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios tiene un propósito específico contigo. No es casualidad que estas verdades hayan llegado a tus oídos en este momento de tu vida. El Señor quiere que sepas que Él descendió a las profundidades más oscuras del universo por amor a tu alma, y que esa misma pasión y ese mismo poder están disponibles para transformar cada área de tu vida hoy. Para demostrar tu compromiso con estas verdades, y para que yo pueda conocer los nombres de los elegidos que han permanecido hasta el final, quiero que comentes ahora mismo: llegué hasta el final, porque Cristo descendió hasta el fondo por mí. Esta no es solo una frase, es una declaración de fe que reconoce la profundidad del amor de Dios y tu compromiso de vivir a la altura de ese sacrificio. Ahora, necesito hablarte sobre algo crucial. Este mensaje que acabas de recibir no es solo para ti. Es como una antorcha encendida que Dios ha puesto en tus manos para que la pases a otros que están caminando en tinieblas. Piensa en esto. Así como Cristo no se quedó en el cielo disfrutando de su gloria, sino que descendió para rescatar a los perdidos, tú no puedes quedarte con esta revelación solo para ti. Compartir este video es mucho más que una simple acción en redes sociales. Es un acto de amor hacia almas que están desesperadamente buscando respuestas, hacia corazones que están quebrantados y necesitan saber que hay un Salvador que bajó hasta lo más profundo por ellos. Cada vez que compartes este contenido, te conviertes en un instrumento de Dios para llevar luz a las tinieblas de alguien más. Imagínate por un momento que eres como uno de esos santos que estaban cautivos en el Hades esperando al libertador. ¿No te gustaría que alguien te hubiera hablado de la esperanza que venía en camino?
Ahora tú tienes la oportunidad de ser esa voz de esperanza para otros que están en su propio Hades personal, atrapados en desesperanza, miedo, culpa o confusión. Si no estás suscrito a este canal, permíteme decirte algo con amor, pero con firmeza. Estás desperdiciando una oportunidad de oro para mantener tu alma alimentada con revelaciones como esta. Es como tener acceso a un pozo de agua pura en medio del desierto y decidir caminar sediento. La suscripción no es solo para el canal, es para tu crecimiento espiritual, para tu fortaleza diaria, para mantener encendida la llama de tu fe. Por el contrario, si ya estás suscrito, quiero felicitarte porque has demostrado sabiduría espiritual. Has entendido que en estos tiempos finales necesitamos alimentar constantemente nuestro espíritu con verdades profundas que nos mantengan firmes en la fe. Eres parte de una familia espiritual que valora la revelación divina por encima del entretenimiento superficial. Te animo fervientemente a que sigas viendo los videos de nuestro canal. Cada mensaje ha sido ungido por el Espíritu Santo para llevarte a niveles más profundos de revelación y experiencia con Dios. No permitas que tu llama espiritual se apague por falta de combustible. Mantén tu corazón siempre hambriento de más de Dios, siempre sediento de revelaciones frescas que transformen tu vida. Ahora, antes de que este video termine, quiero pedirte algo muy especial. No presiones pausa, no cierres la ventana, no te vayas corriendo a hacer otras cosas. Quédate aquí conmigo unos minutos más, en silencio, permitiendo que la hermosa música de fondo llene tu alma de paz. Este es un momento sagrado que Dios quiere darte como regalo. Aprovecha estos momentos finales para levantar tu corazón en adoración al Señor. Dale gracias por haber descendido al Hades por tu salvación. Agradécele por las batallas que peleó en las tinieblas para asegurar tu libertad. Alábalo por la victoria que conquistó y que ahora es tuya también. Dedícale palabras sinceras de amor y gratitud por este día que te ha regalado y por la revelación que ha depositado en tu corazón. Permite que el Espíritu Santo ministre a tu alma en estos momentos de quietud. Deja que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene cada fibra de tu ser. No cortes esta conexión divina apagando el video prematuramente. Permítele a Dios tener estos últimos momentos contigo, porque en el silencio de la adoración es donde a menudo recibimos las revelaciones más profundas y las sanidades más poderosas. Que la paz de Cristo, que descendió al Hades y resucitó en victoria, guarde tu corazón y tu mente. Que el poder que operó en él para vencer a la muerte opere también en ti para vencer toda adversidad. Y que la revelación que has recibido hoy sea como una semilla que crezca en tu vida y produzca frutos eternos de victoria, paz y propósito. Mantente en esta presencia divina hasta que el video termine completamente. Este es tu momento con Dios. No lo interrumpas.